tardes, Lázaro, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío estar juntos otra vez este sábado en Cuba por la Salud. Así es, bienvenido a este resumen semanal que lleva a usted la información del comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Hoy nos detenemos en las cifras de la semana más favorable en cuanto al enfrentamiento a la epidemia, según la información habitual del Ministerio de Salud Pública. Esta semana, además, Lázaro, Matanzas se incorporó a la primera fase de la etapa de recuperación, por lo que solo resta La Habana por alcanzar esta condición. Como es habitual en esta emisión, no faltará, digamos que el análisis, también los consejos que llegan desde la psicología para hacer un mejor enfrentamiento a la COVID-19. Lo hará como siempre, desde casa, el profesor Manuel Calviño. Ya comenzamos. Usted acompáñenos. Vamos a comenzar actualizando el estado de la COVID-19 en nuestro país. Hoy Cuba confirmó 5 nuevos casos positivos de la enfermedad. Por primera vez, La Habana no reporta casos en una jornada, lo que sin duda representa una muy buena noticia para todos los capitalinos. Vamos a revisar la dinámica de esta semana, qué ha acontecido en cuanto a los casos activos, también la lamentable información que damos sobre los fallecidos y también las altas médicas. Esta es la información general. Hasta la fecha se han ya diagnosticado 2.330 personas positivas a la COVID-19, pero de ellas solo 55 califican como casos activos. O sea, hoy en nuestros hospitales solo hay 55 personas que son positivas a la enfermedad. Hasta la fecha se acumulan 2 evacuados, mientras que 2.187 personas han sido dadas de alta, o sea, se han recuperado totalmente de la COVID-19. La cifra lamentable siempre es el fallecimiento de 86 personas. Vamos a revisar otras dinámicas de lo que ha ocurrido en la semana. Este sábado, la cifra de un fallecido borró de alguna manera lo que venía siendo una buena noticia durante toda la semana. Hoy hubo que lamentar una pérdida, una persona de 78 años que lamentablemente perdió la vida a consecuencia de la enfermedad. Vamos a revisar otras estadísticas que han trascendido también esta semana y quiero que nos detengamos en este comportamiento que tiene que ver con el número de casos confirmados por días y cuántos de ellos han sido asintomáticos. Note usted que en los primeros 3 días de la semana todos los casos confirmados estuvieron asintomáticos. Esa racha de alguna manera se cambió, en tanto el miércoles, el jueves y el viernes todos los casos confirmados presentaban síntomas de la COVID-19 y los 5 casos reportados este sábado, 4 pues eran asintomáticos. Vamos a revisar la siempre agradable noticia que tiene que ver con el número de personas que han sido dadas de alta. Si bien el domingo 2.103 habían sido calificadas como curadas completamente de la enfermedad, note usted que ya a esta fecha 2.187 personas han superado la COVID-19. Ayer en la mesa redonda trascendía que eso era más del 93% de los casos confirmados en nuestro país. Y es que los últimos datos sobre la COVID-19 evidencian que cada vez se necesita mayor número de exámenes para que se diagnostique un caso positivo. Esto es un comportamiento que no es solo de Cuba, sino que ha trascendido también en otros lugares del mundo. Sobre el tema, el doctor José Ángel Portal Miranda, quien es el titular de Salud Pública, lo ha descrito como un enlentecimiento de la epidemia en el país. Escuchemos qué dijo en la mesa redonda. ¿Y el país cómo ha estado viviendo? Bueno, se aprecia realmente un enlentecimiento de la transmisión. Durante la epidemia, para diagnosticar un caso, es decir, cuando uno mira toda la serie de casos de todos los días, se hacía necesario estudiar 70 casos para diagnosticar un caso positivo. Eso es un dato interesante. Sin embargo, en los últimos 12 días, para hacer un diagnóstico, hay que estudiar 367 casos. Así cómo se ha ido, eso habla del enlentecimiento de la transmisión, y lo mismo no solo está pasando en Cuba, sino que también está pasando en La Habana, donde hay que estudiar un caso, hay que estudiar 269 pacientes para confirmar un caso. Y avanzamos con más informaciones, y es que esta semana califica como la de mejor comportamiento en el número de casos activos. Vamos a revisar qué dicen las cifras de los últimos 15 días. La gráfica siempre nos apoya. Esta es la estadística desde el 11 de marzo hasta el 27 de junio. El día del inicio de la epidemia en Cuba, el 11 de marzo, usted sabe ya,
3 casos confirmados. El 24 de abril, 847 casos, el pico de la epidemia en nuestro país. Usted tiene aquí la curva representada y note usted cómo alrededor de hace aproximadamente un mes, volvimos a sostener un repunte de la enfermedad, una ligera meseta que se representa en la gráfica con el color rojo, hasta llegar al día de hoy con 55 casos activos confirmados, la cifra más baja de la enfermedad. Esta es una relación que se hace en relación con los confirmados totales, 2.330 hasta el día de hoy. Ya usted lo ha tenido a través del parte habitual del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, durante esta actualización que se hace semanalmente. Avanzamos con otra gráfica y fíjese cómo se desglosan los pacientes confirmados en la evolución de los últimos 15 días en esta gráfica. Si hace 15 días teníamos 2.238, note esta línea en azul cómo representa la ligera meseta de la que hablamos con 2.330 hasta llegar al día de hoy. No podemos hablar de un incremento abrupto, sino todo lo contrario, algo ligero. Fíjese que no llega a 100 casos hasta el día de hoy. Ahora bien, si vamos a los casos activos, el 13 de junio, hace 15 días, teníamos 229 casos activos. Y note cómo esta curva, la llamada curva que siempre hemos analizado en los pronósticos matemáticos y probabilísticos, ha ido descendiendo hasta llegar al día de hoy, 27 de junio, en que se inscriben estos 55 casos activos. Tiene que ver con el éxito en el enfrentamiento a la pandemia en nuestro país, con todas las medidas de control y de chequeo que llevan a cabo las máximas autoridades y también las autoridades sanitarias. Y a propósito, el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, se refirió en el espacio televisivo Mesa Redonda al impacto de estos números en el retorno del país al escenario más favorable en el enfrentamiento a la pandemia. Lo ilustró con las curvas tanto de casos activos como de la situación de La Habana. Veamos. Bueno, esa gráfica, esa muestra los 3 escenarios en los cuales estaba hablando. Y Cuba, sin lugar a dudas, ha existido un control de esta epidemia durante todo el periodo. Se nota cuando uno mira las curvas de otros países que se han mantenido de manera muy plana si comparamos con otros países, reitero. Es decir, aun cuando nos salimos de un pequeño, del área favorable. Cuando los brotes en la época. Mira, en la otra se ve mejor, donde ves los activos de manera ampliada, donde ves los detalles del comportamiento, el brote de finales de mayo, esa curva que se ve, que crece y que se va del escenario más favorable, fue el brote que tuvimos en mayo, inicios de junio, y que ha sido controlado. Y bueno, ya nos pegamos de nuevo al pronóstico inicial de ese escenario más favorable. Estamos en la cola. Y la próxima, yo creo que ahí está La Habana. Es decir, cómo se ha comportado La Habana. Es decir, la curva de activos de La Habana ilustra cuál es el pronóstico de la capital. Y ya estamos por debajo de esa modelación que se hizo. Se nota el control de la transmisión, pero habrá que seguir trabajando muy duro en la capital, en las pesquisas, para no tener casos ahora a finales y mediados de julio. Es decir, ese es un comportamiento favorable acorde del modelo que se previó. Ya estamos por debajo de ese modelo, pero hay que seguir trabajando muy duro en la capital. Sigue siendo determinante, Randy, alejar la confianza de nuestras maneras de hacer en los más diversos escenarios. No podemos permitir que se nos vaya y que vayamos a retroceder en lo que hemos hecho. Vamos a hablar de la primera fase de la recuperación post-COVID-19, que ya es una realidad en todas las provincias cubanas, excepto, como se sabe, en la capital del país. En Santiago de Cuba, por ejemplo, se abre el turismo nacional y de manera gradual comenzarán sus servicios unidades de las cadenas Cubanacán, Isla Azul, la extrahotelera Palmares y las bases del campismo popular. En todas se reforzará la vigilancia sanitaria con el propósito de proteger la salud de las familias y disfrutar de un turismo seguro.
La reapertura de las instalaciones turísticas en Santiago de Cuba se realiza paulatinamente bajo estrictas normas sanitarias, correspondiente a la primera fase de recuperación post-COVID-19 decretada para el territorio. Transcurrió un periodo de capacitación a nuestros trabajadores precisamente para poder dar cumplimiento al conjunto de medidas previstas en el protocolo que van en definitiva a preservar la vida de las personas, porque nosotros transitamos por un camino que nos debe conducir a un turismo más higiénico y seguro. Las reservaciones para huéspedes nacionales están en vigor, teniendo en cuenta la reducción de capacidades en esas unidades para evitar riesgos epidemiológicos. Se nos ha aprobado abrir 5 instalaciones, 5 hoteles de la cadena Isla Azul, 2 del grupo hotelero Cubanacán, las 6 bases de campismo de nuestro territorio, que ya están abiertas las 6. De los 5 hoteles aprobados de Isla Azul ya están abiertos 3. El próximo 1 de julio abrirían los otros 2 hoteles restantes y el propio 1 de julio abrirían también los 2 hoteles del Grupo Cubanacán que se nos han aprobado, que en este caso son el Hotel Versailles y el Hotel Brisa Sierra Mar. Todas con sus atractivos para satisfacer al cliente, además de otras opciones culturales y recreativas que hoy se incluyen desde la Villa Santiaguera, con una imagen diferente para recibir a sus visitantes en su cumpleaños 505 de ser fundada como villa. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la primera etapa de recuperación post-COVID-19 se vive paso a paso en Cienfuegos para mantener el control de la epidemia de COVID-19. El propósito es que la provincia no registre nuevos casos positivos de la enfermedad. Veamos el reporte. A una normalidad diferente regresa Cienfuegos. En las calles se agiliza el movimiento cotidiano. Los comercios reabren al público, algunos retoman su vida laboral. La primera etapa de recuperación post-COVID se vive paso a paso en la Perla del Sur, para mantener los puntos logrados sobre el avance de la COVID-19 en la isla, una victoria que depende ahora de la disciplina de cada ciudadano. El sector del turismo diseña sus servicios para clientes nacionales. Las 4 instalaciones de campismo popular ya abren sus puertas a los primeros campistas, mientras que los hoteles de la sucursal Isla Azul tienen sus instalaciones listas y con variadas ofertas para el turismo de casa, asegurando las medidas necesarias para el cuidado de la salud de cada cliente y trabajador. Desde la gastronomía, los sureños pueden asistir a cada uno de los centros del territorio que funcionarán al 50% de su capacidad y de igual forma se mantendrá en esta etapa el servicio a domicilio, que ha tenido gran acogida en los usuarios. Las calles de la urbe muestran mayor colorido, pero cuando el verano se acerca, la normalidad sigue siendo distinta a lo que el cubano acostumbra. Aún existe el riesgo del contagio, aún el nuevo coronavirus es una amenaza, aún hombres y mujeres de batas blancas trabajan sin descanso por la salud de los cubanos. Esta etapa exige conciencia y cuidados que inician desde el plano personal y abarcan toda la sociedad, porque la batalla se gana sin confiarse, sin dejar tregua al enemigo, aumentando la percepción de riesgo para que los resultados alcanzados no se reviertan y la lucha termine a nuestro favor. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hasta este momento, Lázaro, mucho se ha hablado de cómo los cubanos tendremos que convivir con la COVID-19. Y eso es importante sobre todo porque al parecer por largo tiempo esta preocupación se ha mantenido entre la población. ¿Qué crees al respecto? Bueno, es una noticia que siempre genera dudas. Las personas tenían como una esperanza de que esto iba a desaparecer en algún momento. Sin embargo, ya se ha dicho, y esto a partir de los casos que continúan apareciendo y sobre todo los que están en la condición de asintomáticos, que será una enfermedad que puede quedarse, que ha llegado para quedarse. Pero ¿será posible aprender a vivir con esta enfermedad cuando tantos sobresaltos ha provocado en la comunidad internacional y también en nuestro país? Las cifras creo que de alguna manera hablan justamente de cómo también aparecen cada día más los casos asintomáticos y eso también demuestra que tendremos que aprender en alguna medida convivir con la epidemia, aunque la voluntad de las autoridades es tratar de que no se convierta en una endemia en el país.
Por supuesto, no se descartan que surjan estos casos confirmados, aleatorios también en algunos territorios. Vamos a ver entonces qué piensa el profesor Manuel Calviño desde casa sobre cómo aprender a vivir con una enfermedad que no quisiéramos tener en ningún momento de nuestras vidas. Vamos entonces con la reflexión desde la psicología. ¿Qué significa convivir con la enfermedad? La convivencia con la enfermedad, con el virus, al menos por un tiempo, parece ser una convivencia inevitable. ¿Cómo vamos nosotros a vivir sabiendo que la enfermedad de alguna manera está ahí? Tenemos bajo control el contagio, pero que ella puede de alguna manera afectarnos. Aquí la conciencia y la información hacen la diferencia, porque en la medida en que nosotros tengamos información y tengamos conciencia de eso, definiremos comportamientos más adecuados. Nosotros como ciudadanos tenemos que ir conformando nuestros modelos ciudadanos de comportamiento en condición de convivencia con la enfermedad, ¿no? Yo llamaría la atención sobre 3 o 4 aspectos para mí muy importantes. Primero, tenemos que estar en una alerta prácticamente constante acerca de la aparición posible de los síntomas que tienen que ver con la enfermedad. Probablemente ahora tenemos que estar alertas porque ahí puede estar la enfermedad escondida, porque la enfermedad se esconde y por lo tanto nosotros tenemos que tener esta nueva alerta. No es estar paranoico con cada uno de los síntomas que puedan aparecer en una persona, pero sí estar alerta. En la nueva fase de afrontamiento de la COVID iremos incorporándonos, estamos de hecho incorporándonos a condiciones de trabajo en geografías compartidas, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Tenemos que incluir en nuestra vida la idea de que convivir con el virus es tener siempre de alguna manera condición de percepción de las manifestaciones que puedan darse. En segundo lugar, estoy pensando, por ejemplo, en la higienización de las manos, el lavado constante de manos, el uso del hipoclorito. Esto es un tema fundamental, es un tema de higiene, ¿ya? Y nosotros podemos con mucho aprovechar la experiencia reciente para mejorar, para multiplicar, para hacer más fuertes nuestros hábitos higiénicos. Mantener nuestros hábitos higiénicos es convivir con la enfermedad y mantener la raya. Porque la convivencia que queremos, la convivencia que tendremos que tener con ella es de mantenerla a raya, es de que ella no produzca contagio, es que la enfermedad no salga más allá de la existencia del virus. Y por último, llamaría también la atención, y esto es todo un fenómeno que tendrá que ser muy bien analizado, las nuevas formas operativas de vivir, ¿ya? Hoy nosotros hemos insistido, o hasta hoy hemos insistido de alguna manera en que, bueno, si estamos en la cola para los productos alimenticios, etcétera, están a una cierta distancia. Si vamos en algún transporte a algún lugar, bueno, pues que este transporte no tenga más pasajeros de lo adecuado, pero todavía en condiciones pandémicas, o al estilo de las condiciones pandémicas. Pero mañana se van a incorporar otras actividades. Mañana pues a lo mejor queremos recibir personas en nuestra casa. Y tenemos que pensar ahora en nuevas condiciones operativas de eso. ¿Cuántas personas podemos recibir? ¿Verdad? No podrán ser todos, porque no podemos llenar la casa de personas, aun cuando vengan con su nasobuco y todas las medidas, en fin, y se laven las manos al entrar. Pero el tema de la existencia de grupos numerosos, juntos, bajo un mismo techo, en dimensiones físicas reducidas, es algo que tendremos que reformular. No optemos por una convivencia tóxica con la enfermedad, que quiere decir darle oportunidad a que se multiplique, a que contagie, a que emerja. Nuestras medidas pueden poner a raya la enfermedad y garantizar entonces
una convivencia, incluso, como les digo, de crecimiento, una convivencia que vaya en la dirección de producir nuevos hábitos de conducta, nuevos comportamientos de salud, nuevas formas de protegernos y de cuidarnos como personas y como comunidad. La provincia de Mayabeque reportó hoy 4 casos positivos de COVID-19. Sobre este particular, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, explicó los protocolos para cortar la transmisión allí en aquellos territorios donde ya una vez implementada la recuperación aparecen nuevos casos. Como yo dije, y lo estoy diciendo por la situación que hoy está enfrentando Mayabeque y que realmente los tiene un poco mortificados, es lógico. Era una provincia que llevaba ya muchos días sin confirmar casos. Eso nos puede pasar. Nos puede pasar que se nos dé un evento, un brote, un foco, porque realmente no es ni un evento, es un foco con estas características. Y lo que sí es muy importante es inmediatamente que aparezca, pues, trabajar muy bien ahí. Cuando digo trabajar muy bien, con los elementos básicos. Desinfección, medidas de restricción, y sobre todo, búsqueda de todas las personas que pueden haberse contagiado en ese lugar. Estudio, diagnóstico, ingreso, tratamiento y que realmente se enfrente. Y 3 nuevas brigadas del contingente Henry Reef partieron esta semana hacia Guinea-Bissau y los territorios de Martinica y Anguila. Con ellas ascienden a 30 los países a los que han llegado los profesionales cubanos de la salud para prestar su colaboración en el enfrentamiento a la pandemia. A pesar de la campaña de odio de la administración estadounidense en contra de la colaboración médica internacional, casi 2.000 especialistas han viajado en las últimas semanas hacia naciones afectadas por la epidemia en América Latina y el Caribe, África, Europa y el Medio Oriente, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y durante la pandemia de COVID-19, uno de los servicios, Gisela, que no se ha detenido en las instituciones de salud es el relacionado con el tratamiento de los pacientes que tienen enfermedades oncológicas. En el Centro Oncológico Provincial de Matanzas, Lázaro, por ejemplo, el personal médico y los pacientes mantienen las medidas higiénicas y de protección. Veamos. Entre los servicios ininterrumpidos, aún en tiempos de COVID-19, figuran los ofrecidos por el Centro Oncológico Provincial de Matanzas, donde reciben atención las personas con cáncer provenientes de todos los municipios del territorio. Gracias al apoyo de la empresa provincial de transporte, trabajadores, pacientes y acompañantes asisten a la entidad hospitalaria abierta de lunes a viernes. Nosotros somos de la base taxi de Limonén. Prestamos servicio a un cooperativa, niños y pacientes ya grandes con problemas de fase terminal. Somos de Hawái Grande y gracias a un convenio que hay entre Salud Pública y el Ministerio de Transporte han puesto guagua, ómnibus para poder traer a los pacientes que lo mismo tienen que dar quimioterapia o radioterapia. Al paciente subir se le echa en la mano un poco de alcohol que se dieron en el hospital para que ellos se echen en las manos y vienen sentados uno por asiento. En caso que venga un caso que tenga suero de 6 horas, ese sí viene con su acompañante. Con el cumplimiento de las medidas higiénicas de distanciamiento y protección, el oncológico matancero mantiene la realización de tratamientos de quimioterapia, radioterapia, ultrasonido y análisis de laboratorio. A pesar de la COVID, nosotros no hemos interrumpido el trabajo. Todos los días tenemos un promedio alrededor de 40 pacientes. Las principales medidas, el hipoclorito de sodio, que no lo ha faltado en las puertas, en los cubículos, el aislamiento social. Hemos tratado de separar los pacientes, las charlas educativas. Siempre una frase de amor, de cariño, de comprensión. Nunca tienen un mal carácter, ni una mala respuesta. Siempre que uno viene aquí, lo que recibe es mucho amor, mucho cariño, que es lo que necesitan estos pacientes que desgraciadamente padecemos de esta enfermedad. La calidez en el trato de médicos y enfermeras y la sonrisa siempre esperanzadora definen el actuar diario de estos profesionales.
En Matanzas, Ania Díaz Báez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Servicios que demuestran el humanismo de la medicina cubana, sobre todo en este tiempo de epidemias, cuando ya sabemos que Matanzas durante esta semana y el martes comenzó con la primera fase de la etapa recuperativa post-COVID-19. Vamos por el camino correcto, lo ha dicho el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, pero lo que quiere decir es que con estas buenas cifras de la última semana, que de alguna manera hemos mostrado, también es necesario preocuparnos y mantenernos inquietos, protegiéndonos en todo momento. Teníamos una gráfica. Hay que íbamos a compartir. gráficas que ilustran cómo se ha comportado en grupos etarios el comportamiento de la COVID-19 en nuestro país. Y si bien los adultos mayores, estamos hablando de personas de más de 50 años y hasta 79, han sido catalogados, Gisela, como el grupo más vulnerable, en tanto son los que más complicaciones han presentado durante la enfermedad, es el grupo entre 20 y 49 años en el que más se han reportado casos positivos, con un total de 1.055. Estamos hablando de personas jóvenes que se han enfermado con la COVID-19. Y uno de los grupos más vulnerables también, el de 80 años o más, que han sido 117 personas confirmadas positivas en nuestro país. Información más que útil y necesaria para continuar extremando las medidas higiénico-sanitarias que usted ya conoce y que nosotros no nos cansamos de repetir. Pero si no es con la responsabilidad y el buen comportamiento cívico, nada podemos ganar como lo hemos hecho hasta este momento. Vamos por buen camino, vamos por el camino correcto, lo creemos así, pero todavía es necesario continuar en esta batalla. Sobre todo en La Habana, donde está la cola de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, un último impulso para definitivamente comenzar la recuperación tras la pandemia. Usted sea puntual, estaremos juntos el próximo sábado a las 6 de la tarde para seguir contando las historias de Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenas tardes y un excelente fin de semana. Buenas tardes. Fidel nos dice de Martín. Amante fervoroso de la paz, la unión y armonía entre los hombres, no vaciló en organizar e iniciar la